Criterios de divisibilidad. Vamos a analizar entonces qué son los criterios de divisibilidad. Ocurre que cada vez que uno quiera saber si un número es divisible entre otro, pues estamos llamados a hacer en la práctica divisiones. Pero ocurre que hay ciertos trucos, diríamos de esta manera, que se llaman criterios de divisibilidad y nos ayudarían a no tener que realizar las operaciones de división. Sin embargo, dividir es muy bueno porque nos ayuda a mejorar el algoritmo de la división. Pero estos criterios existen para ayudarnos de alguna manera. Por eso en este caso, cuando ustedes ven estas imágenes, los niños están hablando con nosotros como manera de secreto. ¿Por qué? Porque son como trucos que podemos aprender para facilitar las cosas. Sin embargo, leamos la definición. Dice, un número es divisible entre otro si su división es exacta. Ya sabemos que cuando el residuo es cero, cuando no sobra nada, entonces la división es exacta. Entonces, un número es divisible entre otro si su división es exacta. Los criterios de divisibilidad son reglas que permiten determinar si un número es divisible entre otro sin realizar la división. Hay un primer criterio que dice el número es divisible entre 2 si termina en 0, 2, 4, 6 o termina en 8. Un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Un número es divisible entre 10 si termina en 0. Un número es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y entre 3. Y un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Bueno, entonces vamos a analizar algunos ejemplos. Aquí el ejemplo 1 nos dice, el número 107.598 es divisible entre 2 porque termina en 8. Es decir, que estamos haciendo referencia a este primer criterio. Como ustedes pueden observar, termina en 8 y un número es divisible entre 2 si termina en 0, 2, 4, 6, 8. Entonces se cumple uno de los criterios que es termina en 8. Miremos el ejemplo 2. El ejemplo 2 dice, el número 3276 es divisible entre 3 porque al sumar sus cifras, es decir, el número 3 más 2 más 7 más 6, esta suma da 18. Y ocurre que 18 es múltiplo de 3, porque en la tabla del 3, 3 por 6 me da 18. Entonces estaría cumpliendo con este criterio de acá. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Entendamos entonces que la suma de sus dígitos es hacer esta operación que aparece aquí, cuando los números 3, 2, 7 y 6 se suman y dan 18. Muy bien. Pasemos ahora al ejemplo número 3. Dice, un número es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y entre 3, es decir, que para poder que el número sea divisible entre 6 debe cumplir dos criterios más, divisible entre 2 y divisible entre 3. Pero recordemos qué es ser divisible entre 2. Entonces miremos acá. El número que nos están dando es 7860 y efectivamente es divisible entre 6. ¿Por qué? Porque cumple la primera condición, es divisible entre 2, ya que termina en 0, efectivamente termina en 0. Ahora tenemos que mirar si es divisible entre 3, y es divisible entre 3, ya que al sumar sus cifras, el 7 más el 8 más el 6 más el 0 nos da un total de 21. Y ocurre que 21 es múltiplo de 3, ¿por qué? Porque en la tabla del 3, 3 por 7 es igual a 21. Entonces tengamos en cuenta esto, que para que un número sea divisible entre 2 debe cumplir obligatoriamente dos condiciones, ser divisible entre 2 y ser divisible entre 3. Miremos el ejemplo 4. El ejemplo 4 es, diría yo, uno de los más fáciles porque cuando un número termina en 0 es divisible entre 10 obligatoriamente. Por eso la condición dice aquí, o el criterio dice, un número es divisible entre 10 si termina en 0. Entonces, aquí en este número que nos están dando dice 1.325.970 es divisible entre 10 porque la cifra de las unidades es 0. Recordemos que este 0 son las unidades
las decenas, las centenas, unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil, unidades de millón. Entonces las unidades, o simplemente pensar que termina en 0, ya lo hace divisible entre 10. No importa lo grande que sea el número, si termina en 0 es divisible entre 10. Pero también recordemos que un primer criterio que vimos era que todo número que termine en 0 también es divisible entre 0 y entre 5. Bien, pero el caso actual es divisible entre 10. Vamos a mirar entonces acá un ejercicio. En el numeral número 23 nos proponen una especie de juego y dice de la siguiente manera: razona. Utiliza los números de las tarjetas, ahí hay 4 tarjetas, para escribir todos los números posibles de 2 y 3 cifras. Es decir, que con estas tarjetas vamos a armar unos números que tengan 2 o 3 cifras y que sean el número que yo arme o que armemos, que sea divisible entre 5 y entre 6, es decir, que debe cumplir 2 criterios. Entonces miremos estos números un poco más grandes, el 0, el 4, el 6 y el 5. ¿Cuál es la idea? Con esto debo armar unos números acá de 2 o de 3 cifras que cumplan con el criterio divisible entre 5 y divisible entre 6. Recordemos primero cuál es el criterio divisible entre 5. Un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Eso me está ya indicando que el número que voy a colocar aquí, pues por lo menos debe terminar en 0 o en 5. Vamos a iniciar con el 0. Entonces termina en 0. Ahora yo tengo varias posibilidades de 2 cifras de colocar el 50, el 40 o el 60. Entonces vamos a jugar con el 6, el 60. Entonces ahí armo el número 60. Ahora verifiquemos si cumple con el segundo criterio. Porque ya el primero lo cumple, ya termina en 0, quiere decir que es divisible entre 5. Pero ahora vamos a mirar si es divisible entre 6. Para que el número sea divisible entre 6 debe ser divisible entre 2 y divisible entre 3. Para que sea divisible entre 2 debe terminar en 0. Y para que sea divisible entre 3 tenemos que sumar sus dígitos a ver si son múltiplos de 3. Entonces vamos a verificar todos los criterios. Primer criterio: 60 es divisible entre 5 porque termina en 0. Perfecto. 60 es divisible entre 6 porque es divisible entre 2, ya que al ser divisible entre 2 termina en 0. Y finalmente es divisible entre 3 porque al sumar los dígitos de 60, 6 más 0 me da igual a 6. Y 6 en la tabla del 3 se produce por multiplicar 3 por 2. Entonces hemos cumplido aquí con ese criterio para el número 60. Perfecto. Pensemos ahora por qué no me sirve el número 40. Ocurre que el número 40 no sirve porque 40 al sumar sus dígitos me da 4 y 4 no está en la tabla del 3. Lo mismo ocurriría con el 50. Si yo sumo los dígitos del 50, 5 más 0 me da 5 y 5 no aparece en la tabla del 3. Por esa razón, el 50 y el 40 no sirven. Vamos a verificar ahora con otro número de 3 cifras. Por ejemplo, el número 450. Ocurre que el número 450 es divisible entre 5 porque termina en 0. Perfecto. O sea, se cumple esta. Ahora, ¿será divisible entre 6? Es divisible entre 2 porque termina en 0. También se cumple. Ahora debemos verificar si es divisible entre 3 sumando sus dígitos. Entonces, 4 más 5 más 0 me da igual a 9. Y ocurre que 9 sí está en la tabla del 3 porque 3 por 3 es igual a 9. Otro número que podría ayudarnos es el 540. Divisible entre 5, sí, termina en 0. Divisible entre 2, sí, termina en 0. ¿Y será divisible entre 3? Pues la suma de sus dígitos también nos debe dar un múltiplo de 3. En este caso 5 más 4 más 0, que también nos da 9. Y por ende sale de la tabla del 3, que es 3 por 3 igual a 9. Entonces en este caso
Los números resultantes serían el 60, el 450 y el 540, que cumplen con el criterio de ser divisible entre 5, divisible entre 6 y además son números de 2 y de 3 cifras. Espero pues que esta parte te haya quedado muy clara.